aproveche el tiempo. Esto es oro y también es un tiempo de alimento espiritual. He titulado al estudio Jesús, Señor sobre todo. Jesús, Señor sobre todo. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos del 3 al 8. A medida que lo encuentre, se pone en pie para leer la santa palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículos del 3 al 8. Vamos a esperar que hay hermanos que todavía se están poniendo en pie. El que no tenga Biblia y tenga buena vista, ahí aparece. Dice la santa palabra de nuestro Señor: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, gracias te damos, Señor, sobre todas las cosas, Señor, sobre todo problema, Señor, sobre toda circunstancia, Señor, sobre todo gigante que viene ante nosotros, tú eres sobre todas esas cosas. Ayúdanos en esta noche, Señor, a que nuestra fe se fortalezca en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho, en tus promesas, porque eso es lo único verdadero que existe en este mundo, lo que tú dices, porque es tu palabra, es tu voz. Abre, Señor, nuestro entendimiento en esta hora para fortalecernos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Obviamente, el jueves pasado tocamos los primeros dos versículos del capítulo 12. Por eso quizá, si usted no vio el jueves pasado, vio que algo hace falta, ¿no? Estuvimos hablando el jueves pasado y nos quedamos en esa escena en que los fariseos observaban a Jesús que venía con sus discípulos, y los discípulos venían pasando por una higuera, ¿verdad? Por un lugar de espigas, y tuvieron hambre. Y decíamos que seguir a Jesús es un tiempo donde a veces se pasa dificultad, y los fariseos, que no eran seguidores de Jesús porque lo amaban, sino que lo buscaban para ver de qué forma le tendían una trampa. Y decíamos que siempre hay personas al lado nuestro que no les caemos bien, pero están ahí cerca para ver en qué nos agarran, en qué nos cachan, ¿verdad? Entonces, estas personas, estos fariseos, cuando vieron que los discípulos tomaron espigas para comer, ¿verdad? Este tipo de alimento en el campo, dijeron: no, mira, están quebrantando el sábado, porque el sábado no se puede trabajar. Y entonces Jesús defiende hoy a sus discípulos, y es los versículos que hoy vamos a ver, ¿verdad? Es la respuesta que Jesús les da, está en estos versículos. Jesús defiende a sus discípulos de la acusación que los fariseos hacían por cortar espigas y comer en sábado, y les recuerda lo que hizo David cuando huía de Saúl. Es interesante, hermanos, que cuando al Señor le hacían una acusación, o cuando el Señor hablaba, Él hablaba conforme a la palabra de Dios. Qué bonito es que a uno le digan: pero tú solo Biblia hablas, pero tú todo lo quieres relacionar con la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué más puede hablar un hijo de Dios que no es de la palabra de Dios? ¿Verdad? Y ¿se acuerda cuando el Satanás tentó a Jesús? ¿Con qué Jesús le contestó? Escrito está.
Porque la palabra de Dios, hermanos, es la espada de nosotros los cristianos. Si alguien viene a acusarlo a usted, dígale, pruébamelo con la palabra. Y tenga cuidado usted, o usted también busque de Dios estar, por ejemplo, cuando viene más que todo son ataques mentales. No vas a salir de este problema, nadie te puede ayudar. Y a veces quedamos ahí atrapados. Pero ¿cómo nosotros contrarrestamos esa voz? Con la palabra de Dios. Dios dice que Él me va a ayudar. Amén. Él dice que va a estar conmigo, aunque todo el mundo me abandone, Él va a estar conmigo. Y así es como nosotros contrarrestamos la palabra de Dios. Ahora, la palabra que viene a querernos perturbar. Entonces, aquí en el versículo 3, vamos a ver, el Señor les contesta y les dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído? Fíjense que bien interesante, porque Jesús está hablando con los fariseos. Y la palabra fariseo significa separar o separado. Eran personas que se encargaban a leer rigurosamente la palabra de Dios. Y el trabajo de ellos era vigilar a los maestros que aparecían por ahí, escuchar su enseñanza y ver si estaba acorde con la palabra. Entonces a Jesús no lo podían agarrar por medio de la palabra, y Jesús les dice como retándolos, quizás les dice, ¿no habéis leído, no han leído ustedes, o ya se les olvidó lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea, le está diciendo, ustedes me están recriminando a mis discípulos porque tuvieron hambre y comieron el día de reposo. Ahora, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus hombres comieron? Mira lo que dice el 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Son palabras muy importantes. Creo que está en la próxima. Son palabras, ahí está. Son palabras muy importantes. Por ejemplo, la palabra proposición, los panes de la proposición. Esto es importante porque el Señor está diciendo, David con sus hombres tuvieron hambre, entraron al templo y tomaron los panes de la proposición. Acuérdense que este es un estudio bíblico, ¿verdad? Y queremos saber qué significa eso. Bueno, esos panes que están ahí de la proposición también se les llama pan de la presencia, ¿verdad? Se trataba de 12 hogazas puestas en el tabernáculo en 2 hileras. Ahí usted, si es estricto, va a leer. Yo conté 5, ahí parece que le faltó una. Pero eran 6. No las podía poner 3, 2. Así había dicho el Señor que tenían que estar esas 2 hileritas de pan sobre la mesa de oro del lugar santo, donde se hallaban constantemente delante del Señor. Dios había ordenado que ese pan de la proposición estuviera ahí. Se pusiera un sábado y el sábado siguiente se pusieran pan caliente. Y durante la semana los sacerdotes comían de ese pan. Y si sobraba, el sábado lo quitaban y ponían pan fresco. Y todo esto tiene que ver, hermanos, porque todo en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo. El pan ese significaba que Cristo Jesús iba a ser el pan de vida para nosotros. Todo aquel que come, ¿verdad? Del maná que comieron los padres murieron, pero el que come del maná que viene del cielo, el pan de Dios, tiene vida eterna. Nuestro alimento, hermanos, nuestro mayor alimento, el alimento espiritual, es todo lo que sale de la boca del Señor. Ahora, quiero que veamos en Éxodo cómo allí los sacerdotes comían en el lugar santo los panes sacados de la mesa. Pero allí en Éxodo 25:30 está el mandato del pan de la proposición. Dice, y pondré sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, no tenía que faltar pan en esa parte del templo, el pan de la proposición. Levítico 24:5-9 también dice, tomaréis flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. 12 tortas. Cada torta será
dada será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Qué tremendo, ¿no? O sea, que Jesús está haciendo alusión a todo eso. Y le está diciendo a los fariseos: ustedes me están criticando porque los discípulos comieron el día sábado. ¿No han leído ustedes qué pasó? Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó fue que da el ejemplo el Señor del rey David, que está registrado en Samuel 21, del 1 al 6. No lo voy a leer, se lo voy a relatar nada más. ¿Qué pasó? David, y ponga mucha atención, al igual que Jesús, David había sido ungido como rey, pero todavía había un rey que estaba en turno, un rey malo. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Pero Saúl había hecho lo malo delante de Jehová, y Dios lo había desechado, y había buscado un rey mejor, que se llamó David. El profeta Samuel lo unge, pero todavía no era el tiempo en que él iba a subir al trono, pero ya era el rey ungido. Cuando Saúl se da cuenta que Dios está con David, le empieza a entrar celos. Qué tremendo eso, ¿no? Una persona que se desprende de Dios tiene celo por lo que Dios hace con el otro. El celo ministerial, o el celo en la iglesia, o el celo entre hermanos, eso no viene de Dios. Si usted ve a un hermano y que Dios lo bendice, gloria a Dios, qué bueno. Dele gracias al Señor. Qué bueno que nosotros aquí no promocionamos estas cuestiones materiales, ¿verdad? Si usted tiene, gloria al Señor. Qué bueno, me alegro que tenga un bonito carro. De vez en cuando lléveme a dar una vueltecita. Y nos alegramos. Pero Saúl, al ver que Dios estaba con David, y en aquellos tiempos David, con la mano de Dios, vencía ejércitos, y el pueblo se inventó una canción, y la canción decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, yo maté 1,000, decía Saúl, y David mató 10,000. Entonces ya no, nada más le queda que le den el trono ya. Y dice que Saúl buscaba a David para matarlo, y en esa huida andaba David con su gente. Cuando llegan al templo con hambre, y sus hombres también con hambre, y llegan al templo y empiezan y le preguntan al sacerdote: ¿qué tienes de comer? Porque mis hombres están muriéndose de hambre. Quiero que piensen una cosa: Jesús venía con sus discípulos y tenían hambre. Jesús era el rey, amén, y defendió a sus hombres. David venía con su gente, él era el rey, y buscó comida para sus hombres. Eso es bien interesante. Cuando llega, le dice el profeta, el sacerdote: no hay nada más que los panes de la proposición, no tenemos más comida. De hecho, los vamos a cambiar ya. Y le dijo David: bienvenido sea. Se llevó esos panes que tenían que estar en la presencia de Dios. Pero mire qué interesante, hermanos. Y aquí yo quiero decirles algo muy importante. Hay iglesias que ponen en riesgo las familias por cumplir un rito religioso. Si usted tiene la ofrenda para el Señor, el diezmo para el Señor, y traer la ofrenda al Señor, pero si su hijo tiene hambre y usted tiene que darle de comer, nos han vendido la idea de que traiga usted primero y ya Dios verá. No, hermano, agarre de ese dinero, cómprele comida a su niño. Dios no se va a sentir triste porque usted no trajo. Ya tendrá una oportunidad en que usted vaya a darle al Señor. Pero hay iglesias que dicen: no, vea usted cómo hace. Es más, dice: vaya y saque un préstamo para darle al Señor. No, hermanos, no. Aquí vemos nosotros que no murió David por tocar esa parte. Y el Señor le está diciendo a los fariseos: no sean tan estrictos. Si los muchachos tenían hambre y agarraron espigas en un día sábado, miren lo que hizo David. O sea,
Y más adelante les dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo necesito que ustedes aprendan a ser misericordiosos antes que ser religiosos. Usted sabe que si nosotros fuéramos religiosos, aquí usted no podría estar. La mayoría de las mujeres no podrían estar acá porque están empantalonadas. Entonces prefieren que las personas se pierdan y no conozcan la palabra de Dios por cumplir una regla que se inventaron. Porque esa parte del pantalón es importante verla ahí también en Levítico, de qué se trata. Pero no vamos a entrar en el tema porque entonces no terminamos hoy. Pero lo que le quiero decir es que el Señor quiere que no seamos tan estrictos de tal manera que seamos apegados más a las reglas que al amor y a la misericordia con los hermanos. Estos fariseos querían quizás que se murieran de hambre, pero por eso el Señor los trae a lo que hizo David. De hecho, el Señor Jesús estaba siendo rechazado como rey. David estaba siendo rechazado como rey por Saúl. En este caso, el Señor Jesús estaba siendo rechazado como rey, pues su derecho mesiánico no había sido reconocido, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ya venía él de las ciudades, ya venía de hablar del reino y ahora ya estaba hablando más personalmente. Termina el versículo 11, el capítulo 11 termina diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Ya no a la nación, ya voy a las personas. El Señor cuidó de los suyos sin tener en cuenta la observancia del sábado. Ojo, así como David había cuidado a sus hombres, aunque ello implicó quebrantar la ley de Moisés, Jesús le dijo a los sacerdotes que en el día de reposo trabajaban, eran sin culpa también. También reclamó superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa, que era el templo. Miren, no hay cosa más grande que tocarle el ídolo a una persona religiosa. Ven, nosotros tenemos personas que son muy idólatras y podemos hablar con ellos tranquilamente. Tóquenle el ídolo, tóquenle ese ídolo y verá cómo esa persona empieza a alejarse de usted. Entonces el Señor Jesús empieza a tocarle dos cosas a los fariseos que los molestaban mucho. Número uno era el templo. El templo. A Jesús lo quisieron impresionar y le dijo, Señor, mira el templo y sus maravillas. ¿Y qué le dijo el Señor? No quedará de todo esto piedra sobre piedra que no sea destruida. No confíen en estructuras, no confíen en las cosas materiales. El templo que Dios ama y quiere que lo tengamos limpio y aseado y lleno de su palabra es nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo mayor. Y el Señor le dice en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Les toca otro punto, el día de reposo. Algo por lo cual ellos no estaban dispuestos a ceder. Para los fariseos, Jesús no solo había quebrantado el sábado, sino que había blasfemado. Jesús, en estos pasajes que leímos anteriormente, cita Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, Dios quiere misericordia más que sacrificio. Porque nosotros podemos venir aquí con sacrificio al templo. Ajá, pero ¿cómo está nuestra vida personal? Eso es lo más importante. Fíjense que nosotros no venimos al templo a cargar baterías. No, señor, esa no es una buena enseñanza. Nosotros venimos al templo a celebrar lo que continuamente hacemos y queremos vernos juntos porque queremos celebrar juntos que adoramos al mismo Señor. No es que usted viene al templo ya casi arrastrando porque el pastor va a traer un mensaje poderoso y ya voy a salir inflado, ¿verdad? Y el lunes ya ando un poco menos desinflado porque ya pasó el lunes, martes ya, y ya vengo el jueves, ya vengo casi que muriéndome ya. No se trata de eso. Usted tiene que constantemente orar, buscar. ¿Verdad que usted no come cada 8 días? Comemos más de la cuenta. Ese es el gran problema que tenemos. Si espiritualmente fuéramos así, hermano, qué fuertes estuviéramos en el espíritu. Ahora, fue
utilizada por el Señor esta cita de Oseas para defender a sus discípulos, alegando que no habían quebrantado el sábado, porque Jesús, como Señor del día de reposo, controlaba lo que se podía hacer en tal día. Acuérdense, Jesús nunca quebrantó la ley. Al adoptar esta actitud, tocó la práctica religiosa más sagrada de los fariseos que ellos tenían, el sábado. Hermano, nunca usted le ponga amor a prácticas. Es lindo ayunar, gloria a Dios. Los sábados lo estamos haciendo en nuestra casa, están invitados. Vamos a anunciar qué sábado lo vamos a estar haciendo por las actividades que hay, pero es hermoso. Pero una práctica no es más importante que el Dios a quien le adoramos. Amén. Para ellos Jesús no podía haber presentado una reclamación mayor. O sea, con que Cristo dijera que era mayor que el sábado, ya Cristo para ellos estaba haciendo la cosa lo más terrible que un hombre podría hacer. Los llevó al límite de su celo religioso. De ahí nació un rencor y nació un odio por el Señor. Le voy a decir una cosa, hermanos. Cuando usted le toca el ídolo a las personas y les toca la llaga del pecado en el que están, no espere que le sonrían. De ahí surge un rencor y un odio que se manifiesta en una persecución. Usted sabe que hasta ahí, según el relato que traemos de Mateo, hasta ahí los fariseos acompañaron a Jesús de buena manera. De ese instante para allá, lo que tenían en la mente ellos era: ¿cómo matamos a este hombre? ¿Cómo lo vamos a matar? Vamos a ver qué dice en los versículos del 9 al 11. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Mire, esto es bien importante. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había ahí un hombre que tenía seca una mano. Otro evangelio dice que tenía seca la mano derecha. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mire qué interesante. Estos hombres van a la sinagoga y Jesús dice que es la sinagoga de ellos. Ve que Jesús no dice hoy: esta es mi casa de oración. Hay personas, hermanos, religiosas que tienen sus templos que son de ellos, pero Jesús no está ahí. No está ahí no porque Él no sea todo, omnipresente, simple y sencillamente porque Él no habita donde realmente no invocan su santo nombre. En ese sentido, he aquí había ahí un hombre que tenía la mano seca. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Llevaron ya con malicia, llevaron a ese hombre a la sinagoga de ellos un día sábado para ver qué hacía Jesús en ese día. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Ojo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: mire qué interesante, hermano. Esto es algo muy bonito que usted aprenda. Usted sabe que a veces nos hacen preguntas para hacernos caer. Hay personas, amigos suyos, que le van a hacer preguntas para que dejarlo a usted en blanco y decir: oh, ahora no sé qué hacer. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Jesús contestaba la pregunta con otra pregunta. Aquí vemos el relato. Le dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo otra pregunta: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Si tú tienes una ovejita, se te cayó un hueco, y dices: no, hoy es día de reposo, mañana la voy a venir a buscar. No, te tiras, ¿verdad? Porque el amor excede a la regla o al reglamento. El texto recalca que era la sinagoga de ellos. Bien interesante eso. En otra ocasión Jesús, y con respecto al templo, dijo que su casa iba a quedar desolada. En otra oportunidad dijo que la habían convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. Yo quiero decirlo rápido. Cuando el Señor me llamó a plantar esta congregación, hay un pasaje en Isaías que dice: si tú tienes necesidad, no vayas a Egipto a pedirle. Le dijo el Señor al pueblo: pídemelo a mí, yo soy tu Dios. Y sabe que nosotros desde ese tiempo, en mi corazón, hemos adoptado no vender ni comprar nada en la iglesia.
¿sabe lo que, en mi opinión, cuando una iglesia está poniendo garaje cero, lavando carros, lo que la gente del mundo dice, ese Dios que tienen está en bancarrota? Prácticamente lo que estamos nosotros haciendo una mala propaganda al Señor, que es el dueño del oro y de la plata. Si de Él es esta iglesia, Él la va a soportar, Él la va a llevar. Y de hecho, 5 años nos ha ayudado. 5 años que no le hemos pedido a usted nada. Simple y sencillamente que con gozo y alegría ofrendemos a nuestro Dios. Y con esa gratitud suya, el Señor nos ha bendecido. Entonces, porque si ya yo dejo que vendan pupusas acá, mañana ya van a hacer arepas y después ya va a ser otra cosa, y de repente tenemos un mercado acá. Después la gente ya no viene ni a la iglesia, sino a ver cómo hacen negocio. Y aquí hay muchos hermanos que son testigos de todos esos mercaderes que yo les he tenido que decir: a la iglesia no. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y es bonito, porque ahora podemos decir: tenemos lo que tenemos porque la iglesia es del Señor. Y yo puedo decir: este templo, o sea, la iglesia es del Señor, y el Señor está aquí. Así es que es hermoso eso. Vamos a ver. Ahí yo puse la fotito ahí donde está ese hombre con la mano seca. Aquel hombre con la mano seca habría sido colocado ahí para que Jesús se viese obligado a sanarle. Mire, algo sabían los fariseos: que Jesús era compasivo, que Jesús no podía ver una necesidad y pasar de largo. Eso lo habían notado los fariseos a lo largo de seguir a Cristo. ¿Usted cree que Dios ignora su problema? No lo ignora. El Señor sabe y está pendiente. Ahora, en ese caso hay que destacar 2 admisiones importantes que sus enemigos hicieron de Jesús. Admitieron que Él tenía poder para sanar a los enfermos. Fíjense que estos hombres tenían tanta fe en Jesús que ellos dijeron: al verlo le va a sanar. O sea que ya no dudaban en el poder de Dios. ¿Entendió eso, verdad? Lo que querían era que lo sanara para acusarle, no por el milagro, sino porque lo hizo en un día sábado. ¿Ve cómo es el religioso? ¿Ve cómo es la mente religiosa? El segundo punto que estos hombres no podían esconder, como ya hemos visto, sus enemigos nunca cuestionaron su capacidad para realizar milagros, porque estos eran demasiados evidentes. Por eso situaron a aquel hombre enfermo en la sinagoga. Reconocieron, número 2, la compasión de Jesús. Jesús es compasivo. Su pregunta sobre la legalidad de sanar en sábado fue idea para hacerle caer en una trampa. Pero mire, hermano, aquí hay otra enseñanza muy hermosa. Reloj, no, come la hora. Pero hay una enseñanza muy hermosa. Todo ayuda o obra para bien a los que al Señor aman. Aquellos que quieren ponerle trampa a usted, no se preocupe, obre bien ante Dios, tenga una conciencia limpia y Dios tornará eso para bien. Ellos quisieron ponerle una trampa a Jesús, pero sin embargo Jesús fue quien nos hizo pensar a ellos, porque ellos admitieron que una oveja accidentada debía de ser rescatada en el día sábado. O sea, quisieron atrapar a Jesús, pero se dieron cuenta que prácticamente se dieron cuenta de su falsedad religiosa. Ahora, vamos a ver entonces. Vamos a ver el versículo 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, les hizo otra pregunta. ¿Vale más un hombre que una oveja? Le dice: si ustedes pueden trabajar y sacar su oveja el día sábado, ¿por qué yo no puedo sanar a este hombre? Si este hombre vale más que una oveja. Mire qué interesante, hermanos. Qué interesante. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Este era el punto esencial de todo el problema. ¿Debería él hacer el bien en un sábado?
Dice el versículo 13, que sin tener en cuenta su respuesta, le dijo el Señor. Entonces el Señor dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Qué tremendo, ¿no? No importa lo que se vaya, lo que quieran intervenir para que Dios no haga un milagro. Si usted confía en el Señor, Dios lo hará. Ahora, vamos a ver el versículo 14. Los fariseos tramaron la muerte de Jesús. Dice: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Sabe qué fue esto? Se reunieron en el grupo que piensan igual a ellos y dijeron: ¿cómo hacemos para hacerle caer? Quiero decirle también, hermanos, que nosotros tenemos, cuando venimos a Cristo, también tenemos un grupo. Cada quien tiene su grupo, en su trabajo o en su casa, o sus vecinos, que están pendientes cómo hacerle caer. A veces lo tenemos en la propia casa, porque la Biblia dice que a veces los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque uno creerá, el otro no creerá, y el uno le dará la guerra al otro. Hermano, no se preocupe por eso, eso es profecía. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno como Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lindo, pero eso se va logrando de acuerdo a como Dios lo hace. Este punto, hermanos, este versículo 14 señala la ruptura entre los líderes religiosos y Jesús, porque tomaron la decisión de destruirle. Hasta ahí llegó la amistad de los fariseos con Jesús. Déjeme decirle, hermano, aquellos que están a su lado, que le hacen, que hay un dicho que dice que lo mastican, pero no lo tragan. Hay una ley que se llama la ley de Pareto, 20, que es 40, 40 y 20. Dice que es de un 100%, hay 40 personas que a usted lo mastican, pero no se lo tragan. Hay otro 40% que le da igual si usted existe o no existe. Y hay un 20% que están con usted en las buenas y en las malas. Entonces, pero hay un punto en esos 40%, esas personas que quieren, que le hacen que son amigos, y no, hay un punto en que se rompe y le declaran la guerra. Dicen: no, pues todo lo que me dijiste, y se empiezan a sacar todo eso. Todo eso que tú me dijiste, todo lo que yo sé, ahora lo voy a usar en tu contra, y empiezan a sacar toda la basura que hay en el corazón. Bueno, eso fue lo que pasó con los fariseos. Se hacían amigos de Jesús porque se colgaban de su popularidad en el templo y Jesús y eso, pero cuando Jesús les dijo: no, esta es la verdad y este es el camino que hay que seguir, ellos rompieron con Jesús y dijeron: ahora sí te vamos a matar. Hermanos, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata que cuando usted ya no le sigue el juego a la gente, le declaran la guerra. Jesús dijo: no tengan miedo, porque si a mí me hicieron eso, a ustedes también lo harán. Pero no tengan miedo, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Así que si usted está siendo perseguido por seguir a Cristo, déle gloria a Dios y no tenga temor. Siga adelante, siga adelante. Este punto señala la ruptura entre los líderes religiosos y Jesús, porque tomaron la decisión de destruirle. Hasta este momento los fariseos habían mantenido una actitud amistosa y un poco amistosa, pero también así no real, ¿verdad? Tratando de beneficiarse de su popularidad. Pero como Jesús los evitó, se convirtieron en sus enemigos. Enseñanza, le puse yo aquí. Hay personas que cuando no les sigues el juego, se convierten en tus enemigos y tratan de destruirte. No está dando eso. Ok. ¿Por qué fue la ruptura? Por el sábado, ¿verdad? Y el conflicto se hizo público. De ahí en adelante, aquellos hombres le siguieron como un perro a Jesús para acosarle a fin de llevarlo a la cruz. Ahora, lo que ellos no sabían es que Jesús para eso había venido al mundo, ¿verdad? Para morir en la cruz. Pero lo siguieron. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Qué interesante, ¿no? Que Jesús
Aunque no le dijeron, porque dice que tomaron consejo para matarle, pero hay algo que se esconde de Jesús. Hay algo que se esconde, o hay algo que Jesús no sepa. No, hermanos, por ahí le están tramando a usted un ejemplo, algo para destruirlo, que usted no se dé cuenta. Hermano, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe y Dios lo va a proteger a usted. El punto es que usted tiene que estar agarrado de la mano del Señor. Entonces dice que sabiendo esto Jesús se apartó de ahí. Mire, Jesús se aparta de aquellos que no son bienvenidos para Él. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Este es un pasaje muy hermoso, porque la Biblia dice que sanaba a todos. Busque ahí en su Biblia, creo que no está apareciendo por ahora ahí. Pero dice el 15, y sanaba a todos. Hay otros pasajes que dice que fue a muchos lugares y no pudo sanar a todos. Hay otros dice que por la incredulidad no pudo sanarlos. Entonces, no se crea usted cuando hay predicadores que dicen, no, y Cristo quiere sanarlos a todos. Sí, en unas partes, en otras partes no. Interesante eso. La actitud de los fariseos hizo que Jesús se retirase temporalmente, porque la hora de su entrega aún no había llegado. Dice la Biblia que a Jesucristo no lo mataron, que Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Es totalmente distinta, ¿no? Es interesante el detalle de que no solo sanó a algunos enfermos de la multitud, sino que los sanó a todos. No podemos, hermanos, miren, presten atención un momentito ahí. Dice que sabiendo Jesús de esto, salió de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Quiero decirle que cuando este episodio ocurre, Jesús está próximo a la cruz. Y todo lo que Mateo nos ha dicho, todo lo que sanó, todo lo que el pueblo salía, los 5,000, los alimentados, todo eso, fueron esa gente que lo vieron morir en la cruz. Imagínense ese hombre que le sanó la mano, de pronto verlo en la cruz y decir, pero él es, Bartimeo, que camino a Jerusalén, el Señor les restaura la vista. Entonces a mí me llama la atención que todos estos sanados, muchos de ellos presenciaron la ejecución de Cristo. Y ya después, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron los discípulos a predicar, la iglesia crecía, porque ya era como una confirmación de todo lo que Cristo ya había hecho con ellos en el ministerio terrenal de Él. O sea, a veces uno dice, pero tanta prédica, tanta palabra. Bueno, ve que es un proceso. Jesús lo sana, viene esto, después Cristo muere, resucita, vienen los discípulos, el Espíritu Santo, la iglesia, y ya viene Jesús preparando el corazón para que puedan creer. Debieron resultar tan asombrados que a las personas solo le quedaron dos opciones cuando Cristo estaba en la tierra. Y siguen estando las mismas dos opciones para usted y para mí. Cuando la gente vio a Jesús y después que hizo tantos bienes y tantos milagros y de pronto lo vieron en la cruz, solamente le quedaban dos opciones: creer o rechazar. Y esas son las opciones que permanecen hasta el día de hoy. Jesús aún es un personaje polémico. Yo le voy a pedir un favor a usted. Usted no diga que usted cree en Dios, porque Dios es un Dios genérico, la palabra Dios. En la India una vaca es Dios. Hay monos allá en la India que son monos sagrados. Entonces Dios es cualquier cosa genérica. Diga, Jesucristo es el Señor de mi vida, y verá cómo entonces sí hay problema, porque Jesús es el que hace la polémica. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios, al verdadero Dios, si no es a través de mí. Entonces los musulmanes dicen: ¿y Mahoma qué? Nada. Si no vienes a Cristo, te pierdes. Y María tampoco. María, según el capítulo 2 de los Hechos, pertenecía a la iglesia primitiva y esperaban la promesa del Espíritu Santo, Jesús, sus hermanos y su mamá y otros discípulos. Entonces el enemigo, hermanos, todavía le persigue a Jesús. Y le voy a decir una cosa: y le persigue a través de su iglesia, de su
pequeñitos. Satanás es cobarde. Y lo digo con tanta... Es cobarde. ¿Sabe por qué? Porque no puede con Dios, pero se mete con sus pequeñitos. Pero hay de aquel que se meta con uno de mis pequeños, dice el Señor. Así es que, hermanos, al diablo solamente hay que resistirlo. No hay que pelear con él. Usted no le va a ganar. Usted solamente dígale: el Señor Jesús te venció en la cruz y está derrotado. La Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe que le espera lugar de tormento a él, a sus ángeles y a sus seguidores. En la actualidad, hermanos, se le denigra a Jesús en ciertas obras, en películas. También hoy solo se puede ser su amigo o su enemigo. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Usted no puede decir: no, Jesús, no, yo soy neutral, yo no soy ni religioso, ni esto, ni esto. Bueno, Jesús dice: el que no es conmigo, es en contra. No se puede ser neutral. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Él será tu salvador o tu juez. Hermano, no quiera usted que Jesús sea su juez. Él es su salvador. Hoy todavía sus brazos están abiertos para salvarle a usted. Un día será el juez en el cual usted se presentará si usted le rechaza. Hermano, qué lindo día hoy. Qué hermoso día hoy de escuchar la palabra de Dios. No puedes librarte de estas dos opciones. Versículo 16 dice: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen a todo eso que él sanaba. Le decía: mire, no lo digan. Pero hoy como nos gusta, ¿verdad? Salir en la radio, decir que tengo un libro, yo sané a fulano de tal, este pastor tiene poder. Sin embargo, Jesús decía: no le digan a nadie. Caminó sobre las aguas de noche. El Señor no había venido a esta tierra para ser un traumaturgo. ¿Un trauma qué? Traumaturgo. Un mago. Jesús no vino a hacer magia. Jesús no vino a un mago, es un mago, persona capaz de realizar milagros o hechos prodigiosos. Él no vino a exhibirse. Él hizo todo eso por amor y por compasión a los hombres. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Un simple hacedor de milagros y prodigios, no, eso no era Él. Vino como Mesías y fue rechazado. Vino como Salvador. Hermano, a mí me duele en el corazón ver nuestros vecinos burlarse de Jesús. ¿Por qué, pastor? ¿Usted oye? No, el que no es conmigo es en contra. Y todo aquel que está ahí empinándose una cerveza, en sus ruedas, en su mundo, gritando con sus gestos, con su vida, que no necesita a Dios, está totalmente en contra del Señor. Y nosotros debemos de orar por ellos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos de ese grupo. Ore, invite, no pierde nada. Acá en esta iglesia siempre predicamos el Evangelio. Siempre cada palabra nos da esperanza y nos anima. Quiero que rápidamente leer del 17 al 20. Porque el Señor vino haciendo muchos milagros, ¿verdad? Y tuvo compasión de la gente. Miren lo que dice el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, hablando de Jesús, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no será pleitista, no voceará, no gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Jesús hizo alusión aquí
a Isaías 41 del 1 al 5. Si usted lee Isaías 41 del 1 al 5, es exactamente lo que Jesús está diciendo ahí. Hay algo bien interesante, la caña cascada. ¿Qué es la caña cascada? La caña cascada son esas cañitas que usted ve ahí, que crecen generalmente a la orilla de un lago. Qué tan bonitas son, ¿no? Pero esa caña es dócil. Incluso yo a veces voy al campo y veo los pajaritos que se paran y el pezón del pajarito los mueve. Eso es una caña cascada. Y eso habla de la debilidad de la gente en los tiempos de Jesús. Dice, la caña cascada no quebrará. Jesús no viene a ponerte un peso para que te quiebre, para destruirte. Jesús no vino a eso. Es más, dice la Biblia que Él no vino a condenar a nadie. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a quebrar la caña cascada. Caña cascada, un alma, como ese hombre que tenía la mano seca, vino a restaurar. Él vino, hermanos, Él vino a ayudarnos en nuestro problema, en nuestros vicios, en nuestras tentaciones. Él no vino a ponernos una carga para quebrarnos. Eso significa la caña cascada. Sería muy débil, de modo que al parecer representa a la gente oprimida, la caña cascada, y que sufre como el hombre a quien Jesús sanó la mano seca el sábado. Y otra parte que aparece ahí es el pábilo. ¿Qué es el pábilo? Como aprende uno cuando estudia, ¿no? El pábilo es esa mechita que se le pone a la lámpara donde está conectada con el aceite o con el gas. Esa mechita, la mecha de una lámpara antigua, se le llama ¿cómo? Pábilo. A veces uno lee eso y dice, ¿qué será la caña cascada y el pábilo? Bueno, ese es el pábilo. Pero queda entender la profecía cuando alude a una mechita. Las lámparas caseras del siglo de Jesús eran pequeños recipientes de barro. Ahí aparece de forma de una jarra con una asita anular. Y se les solía llenar de aceite de oliva. Y la mecha de lino absorbía el aceite y alimentaba la llama. Como es obvio, una mecha humeante sería lo que estuviera a punto de apagarse. Jesús dice, yo no vine a apagar ese pábilo, esa mechita. Yo vine a darle fuerza, a darle vida. Dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo no vino a quebrar la caña cascada. Cristo no vino a terminar de apagar el pábilo que humea. Que Cristo vino a darnos vida. Hermano, y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Eso es hermoso, hermano. Me gustaría que lo pudiéramos tatuar en el corazón. Decir, tengo a Cristo, lo tengo todo. Habrán cosas que no voy a tener y lograr en este mundo. Bueno, pues, pero tengo a Cristo, que es lo más importante. Jesús proclamó su mensaje consolador a mucha gente que en sentido figurado era una caña cascada, doblada y pisoteada por el pecado. Esa cañita que le digo, cuando se para un pajarito la dobla. Esa cañita que es nuestra vida, cuando pecamos nos sentimos encorvados. Por eso Jesús atrás dijo, traigan sus cargas a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cañas cascadas que están pesadas por el pecado, casi al borde de quebrarse, vengan a mí para que vuelvan a levantarse. Esa mechita que está a punto de apagarse, esa vida que ya no quiere seguir adelante, vuelva a mí para que se encienda. Ese es el mensaje de estos pasajes. Estas personas eran también como una mecha de lino humeante, pues su última chispa de vida casi se había apagado hasta que vino Cristo. Déjeme decirle, hermanos, que yo era una caña cascada a punto de quebrarme. Yo era un pábilo que humeaba, todavía humeaba, pero un poquito, ya casi a punto. Y a punto de suicidarme por los pecados y por la carga de este mundo, la luz del Evangelio llegó a mi vida. Y en la cárcel hace 20 años, cuando iba a suicidarme, el Señor
me sanó, me limpió y yo nací de nuevo en esa cárcel. Quizás un día les voy a contar bien el testimonio. Y desde entonces, yo recuerdo que salí caminando de esa cárcel. Yo tenía unas junglas del militar, sin cintas. Entonces, esas lenguas así. A las 2 de la madrugada, yo venía caminando de Bravo, de allá, del downtown, a mi casa, por ahí por la 31. Yo recuerdo que venía caminando y las lenguas, me acuerdo de eso, las lenguas, decía así. Había una luna muy grande, con muchos problemas, con una montaña de problemas, pero traía a Cristo en el corazón. A eso me llevó el Señor ahí a ese lugar. Ahí yo traía a Cristo en el corazón y esa mechita que estuvo a punto de apagarse, Cristo la encendió. Y esa caña cascada que estaba a punto de quebrarse, esos pecados fueron perdonados y ahora se endereza. Muchos de nosotros podemos estar a punto de estar quebrados, hermanos. Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Conclusión del estudio de esta noche. El Señor, antes de quebrar y de apagar toda ilusión, vino a levantarnos y a darnos ánimo. Como dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras finales. Solo Dios te puede hacer descansar. Cansado y trabajado por todos los problemas, solo Dios te puede hacer descansar. Esta cita concuerda con su obra como Mesías, que no debía contender ni gritar en las calles. Dice que Jesús, nadie oirá su voz. Hermano, no es con grito, no es comprometiéndose en conflictos abiertos. No pelee. Jesús era quieto, tranquilo, pero confiaba en su Padre. Así nosotros, ¿verdad? Tampoco apagaría el pábilo que humease por el ser humano. Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero si este caña cascada sigue cargándose más de pecado, porque también el Señor viene con el juicio, se quebrará. Y una vez que se quiebre, ya no hay esperanza. Y el pábilo que todavía humea, una vez deje de humear, entiéndase la muerte, ya no hay esperanza. Por lo tanto, mis amados hermanos, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios, yo sé que estás aquí, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres la verdad, y la verdad es lo contrario de la mentira. Y tú dijiste, Señor, que tú estarías con tu iglesia hasta el fin del mundo. Aquí, Señor, estamos un grupo de tus hijos. Algunos de nosotros, Señor, cargados por los problemas de este mundo, pero queremos, Señor, entregar nuestra carga a ti. Tú eres el único que nos ofrece descanso. Ayúdanos, Señor, en nuestras tentaciones. Ayúdanos, Señor, en esas tentaciones adictivas, Señor, que sabemos que nos hacen daño, pero que aún están ahí y son fuertes. Sabemos, Señor, que cuando nos humillamos delante de tu presencia, tú nos das la fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a huir de la tentación, pero huir hacia tus brazos, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche han escuchado tu palabra, y por los que la van a escuchar quizás, Señor, más adelante. Que seas tú, Señor, fortaleciendo cada vida y cada corazón. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos,